Hace un par de semanas, no sé si ustedes supieron, se filtró a la prensa el informe que daba a conocer algunos de los puntos en que habría acuerdo entre oficialismo y oposición. ¿Qué produjo la filtración de ese informe? Un escándalo. La ministra enojada, la UDI furiosa. ¿Y por qué? Funcionarios públicos abordando un tema de interés público. Ahora sabemos, mantener el secreto del avance de las negociaciones era funcional a su aprobación, porque sabían que los acuerdos a que estaban llegando eran vergonzosos, impresentables ante la opinión pública. Vamos por partes y déjenme elegir, para explicar esto, otro aspecto de la reforma. Además del préstamo, esta gente propone crear una institución que se llama bono tabla, que beneficiaría, teóricamente, a las mujeres al momento de jubilar. Obviamente, para justificar este bono hay que buscar un argumento razonable, algo que suene bien y tomar un aspecto de la realidad con el que sea fácil empatizar. ¿Cuál es ese aspecto? A ver, conforme a información de la Superintendencia de Pensiones, las pensiones de las mujeres son un 11% más bajas que las de los hombres, incluso aunque tengan exactamente el mismo sueldo, misma cotización, mismo porcentaje de lagunas si las hay. El problema es que esta injusticia se explica básicamente por dos circunstancias. La edad de jubilación de las mujeres, por una parte, que no es a los 65 años, sino a los 60, y la mayor expectativa de vida, por otra, que es de 5 años más que la de los hombres. ¿Qué pasa entonces? Si una mujer se jubila 5 años antes que un hombre y vive 5 años más, su ahorro debe cubrir 10 años adicionales a los del hombre. Según la izquierda y una parte de la derecha, esta circunstancia de trabajar menos y ser más longeva serían circunstancias adversas que justificarían una compensación en favor de las mujeres conforme a la opinión de la extrema izquierda compartida por Chile Vamos. Tremenda injusticia esta la de jubilar antes y vivir más. Y claro, a mí no me extrañan ya estos razonamientos cuando vienen de feministas rabiosas, pero cuando es el propio presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, el que asegura que, lo voy a citar, esa diferencia es injusta porque no está basada en el mérito o en el esfuerzo, sino en la condición de mujer. Y uno empieza a pensar que todos se volvieron locos o que efectivamente se están reuniendo demasiado frecuentemente con Asbun. Y parece que se trata de una posición oficial, porque Juan Antonio Coloma, militante histórico de la UDI, dijo también algo parecido. Comillas, soy partidario, independiente de lo que se plantee, de innovar en términos de que a igualdad de ahorro y a la misma edad, hombres y mujeres tengan la misma pensión, dijo. Y agregó, según información del superintendente de pensiones, la diferencia hoy día es del orden del 11% entre uno y otro. Yo creo que eso hay que corregirlo. ¿Y cómo se haría esa compensación, esta corrección? ¿Cómo se resolvería la injusticia? Yo creo que es absolutamente intolerable que una persona de derecha hable en estos términos. ¿Pero saben cómo se financiaría ese bono? Los trabajadores, hombres y mujeres, estarían obligados a aportar mes a mes una parte de su 6% de cotización adicional a un fondo administrado por el Estado y que iría además solo en beneficio de las mujeres. ¿De qué porcentaje estamos hablando? No está claro. El gobierno quiere un punto de los 6 puntos adicionales. Chile Vamos estaría dispuesto, aparentemente, a ceder entre un 0,3 a un 0,5 de la cotización de cada trabajador. Pero acá hay algo muy de fondo. La verdad es que el cuánto es lo de menos. Podría ser un 0,001 y desde mi punto de vista sería igualmente inaceptable. ¿Por qué? Porque más allá de cómo se llama este beneficio, bono tabla le dicen, se trata de un elemento del sistema que tiene todos los componentes del reparto. Se trata de plata que beneficia a personas que jubilan independiente de si ellas han ahorrado o no y que es financiado por los trabajadores chilenos activos y que por tanto no va a dar a sus cuentas individuales de capitalización individual, valga la redundancia, sino a un fondo o pozo común administrado, atención con esto, por el Estado. Es plata que no se hereda, obviamente, y además beneficia solo a las mujeres. Y acá aclarémoslo. Es en definitiva una fórmula de reparto con todos los componentes propios de ese sistema, como decíamos, pero hay más. Esto es mucho más grave todavía, porque el bono de que estamos hablando no compensa un supuesto perjuicio, sino el efecto práctico de un privilegio, porque eso es jubilar antes, un privilegio o no. Y vivir más es una ventaja o no. Entonces, hablar de compensar en este contexto es indignante.
¿Y saben ustedes por qué la clase política recurre a la idea de un bono? Porque decir la verdad es impopular, porque aumentar la edad de jubilación de la mujer es impopular, porque decirles que deben ahorrar más que los hombres, dado que viven más, es impopular. Más fácil crear un bono que crea un cierto incentivo para que las mujeres se jubilen a los 65, porque es en ese caso en el que reciben un 100% del bono, el 100% de la brecha de pensiones entre hombres y mujeres. Y como contrapartida, hacer pagar a los hombres por eso no es impopular. Vaya alguno a quejarse a ver qué le pasa. Seguro que las feministas lo tratan peor que a Monsalve. Pero nosotros no estamos acá para caer bien. Y nadie niega que hay mujeres que necesitan y merecen incluso ayudas especiales. Pienso en aquellas que quizá criaron solas a sus hijos o desempeñaron funciones de cuidadora. Ok, pero no estamos hablando de eso, de vulnerabilidad. Estamos hablando de mujeres por el solo hecho de ser mujeres, de una injusticia para referirnos al hecho de que se jubilen antes y vivan más. ¿Por qué hay que tratar a las mujeres como si fueran idiotas? ¿Por qué hay que victimizarlas de plano? Hay mujeres que son víctimas de situaciones complejas y otras que no. Y acá se actúa como si el solo hecho de ser mujer justificara privilegios. Cometen una injusticia porque es popular, porque no se pagan costos políticos, porque así de pequeños son nuestros políticos. No se atreven a decir las cosas como son, no se atreven a ejercer liderazgo y sobre todo responden a intereses pero muy distintos a los del país y absolutamente alejados del bien común. Ahora, asumamos que solo esta parte de la reforma se aprueba. Si es así, el gobierno obtiene una ganancia total. El sistema de capitalización actualmente vigente, que permite a los trabajadores que su cotización se abone en un 100% a su cuenta de ahorro individual, se termina porque al menos una parte de esa cotización se destina a reparto. Se trata además, como bien me hacía notar un amigo ingeniero, de una iniciativa que es prácticamente imposible de revertir. O sea, si ya es impopular el aumento en la edad de jubilación, la posibilidad de terminar con un bono lo es mucho más, sobre todo si hay cotizaciones que ya se expropiaron para tales efectos. Por otra parte, y esto es quizá lo más grave, la reforma permite para la materialización del bono en cuestión, primero, la creación de un fondo administrado por el Estado y segundo, la consecuente concentración de recursos por parte de la clase política. Pero hay más. Una vez que el principio de reparto ha sido visado y que se cierra la discusión acerca de si es o no legítimo expropiar cotizaciones, porque tanto la derecha como la izquierda lo han aprobado, no hay vuelta atrás. Y esto es realmente increíble. Es como decir, vamos a dejar que se expropie, pero poquito. ¿Y por qué no hay vuelta atrás? Porque la discusión se zanjó, porque el reparto se introdujo y basta con encontrar urgencias sociales para justificar una mayor extensión para la captación de recursos de los cotizantes por esta vía. Incluso el obstáculo que podemos considerar práctico, como traspasar fondos de las cotizaciones al Estado, estaría ya implementado, un fondo de inversión operativo para la captación de recursos y administrado por el Estado. La posibilidad de aumentar el alcance del reparto es mucho más fácil. Es una cuestión meramente cuantitativa, no ya cualitativa. Si esto se aprueba, yo me atrevo a asegurar, ni siquiera a estimar como meramente posible, sino a asegurar que la izquierda trasladará la discusión a la creación de nuevos beneficios bajo este mismo esquema. Y por supuesto a la propuesta de aumentar el monto del porcentaje del bono tabla. Y ya no será un debate reparto versus capitalización, sino de qué tan sensible es la derecha frente a tal o cual necesidad. Se va un porcentaje al bono tabla, que el porcentaje sea mayor. Tenemos ese fondo para ayudar a mujeres, bueno, hagámoslo con otros grupos que por alguna razón podamos declarar vulnerables. Insisto, aprobar un 0,001% de plata para el bono tabla es validar un principio y dejar operativo el mecanismo para transitar paulatinamente desde la capitalización al reparto. Reducir la discusión a una cuestión cuantitativa es realmente de idiotas. O uno tiende a pensar eso, pero la verdad es que no creo que la cuestión sea meramente intelectual. Por una parte, el impacto de la implementación de medidas como estas es inmediato. No solo en las mujeres que jubilan, sino en la popularidad del gobierno. Una rentabilidad política enorme y de corto plazo y con costo cero en términos de responsabilidad.
porque los efectos negativos serían de largo o mediano plazo. Obviamente, esto tiene un costo electoral enorme para la derecha, si es que a esta altura ser de derecha significa algo. Y yo desafío a los diputados y senadores de Chile Vamos a transparentar sus vínculos con gremios empresariales con interés en este punto, porque a mí me consta, sí, me consta que los tienen. Desde el punto de vista legislativo, una parte de la derecha cree que el tema de pensiones se resuelve en parte, al menos, con una reforma como esta. Algo así como, si les damos un poco, no pedirán más. O si cedemos en esto, no tendrán piso para exigir esto otro. El cliché de siempre. Porque se han fijado ustedes que nuestra élite suele razonar así. En el fondo, apostando a que el escenario futuro será siempre el mejor escenario posible. Ya ha quedado demostrado que la izquierda no se rinde y que siempre encuentra cauces para avanzar. Es una irresponsabilidad, una insensatez actuar sobre la base de ese optimismo voluntarista. Cuando Guillermo Ramírez, UDI, se abre a un pequeño reparto para igualar pensiones de hombres y mujeres, 0,5 puntos del 6% adicional, y dice que eso ya se votó a favor en la Cámara de Diputados, lo que hace es suponer que ese espacio se mantendrá necesariamente en ese rango. Y nosotros en la Cámara de Diputados votamos a favor de un pequeño reparto que iguala las pensiones entre hombres y mujeres, y ese es el reparto que nosotros hemos consideramos que es justo. ¿Cuánto pequeño es? ¿Qué porcentaje? Es 0,5 puntos de cotización. De los 6 adicionales es alrededor de 0,5 de cotización. Eso se votó a favor en la Cámara de Diputados. Hemos dicho que estamos siempre de acuerdo con eso. De hecho, es insólito que parlamentarios de Chile Vamos hayan liderado las negociaciones y se manifiesten partidarios del bono de compensación para las mujeres y del famoso préstamo. Está hablando de Galilea, Coloma, Cruzcoque. Hay que decir en todo caso que hay descolgados. Cito, yo por lo menos me enteré por la prensa y parece que varios colegas también, dijo la senadora de RN, María José Gatica. Comillas, todo lo que es solidaridad con fondos privados es un impuesto al trabajo. Vamos a tener más informalidad, dijo Carlos Kuschel de Renovación Nacional. La B ha sido, de todos modos, el más claro. Con la reforma política que impulsan, dicho sea de paso, el que se iría al Congreso sería la B, que defiende la capitalización y no la directiva de la UDI. La izquierda no cederá, y una demostración de eso es que la propia ministra, Jara, ya no está centrada en defender su principio ideológico, sino en cuestionar el monto, porque al menos en la discusión ese punto ya le fue concedido. Entonces dijo, estimamos que hay que llegar al 1% y para llegar al 1% tenemos que ponernos bien de acuerdo porque no se trata de quién le tuerce la mano a quién, sino que se trata de si ponemos o no a los pensionados en el centro de ese debate. La ministra comunista ya ganó, ya llevó la discusión al terreno en que le conviene. No se trata de capitalización o de reparto, de propiedad individual de los ahorros o propiedad estatal de las cotizaciones, sino de cuánto retiene el Estado en este caso. Y hay más. Ya anunció la creación de un inversor estatal y luego será la AFP estatal. Pero la transgresión ideológica, la prostitución de la derecha, no termina ahí, porque en el fondo toda la discusión sobre el bono tabla, es decir, sobre el porcentaje de reparto que va teóricamente en beneficio de mujeres, se ha desarrollado sobre la base del concepto de injusticia y desigualdad. Y quiero repetir, ¿qué tipo de injusticia es esta de vivir más o de jubilar antes? Porque precisamente por esto es que se ha utilizado la palabra compensación. La longevidad debería dar origen a una compensación. O sea, los hombres viven menos, jubilan después y adicionalmente tendrían que pagarle un bono a las mujeres para reparar esa injusticia biológica. Porque yo pensé que la reforma aumentaba la edad de jubilación, pero no. Ese bono es precisamente para evitar cargar a las mujeres con ese costo. Esto es realmente una locura. Acá se asume un presupuesto absurdo, que es la mujer por ser mujer es víctima y el hombre por ser hombre es victimario. Y eso en un aspecto en que la mujer tiene dos ventajas. Una, socialmente otorgada, la jubilación anticipada, y otra, natural, la longevidad. En el fondo, esta lógica de la injusticia supone también aceptar y validar indirectamente la lógica identitaria. Pensar que hay acá un tema del que todos los hombres deben hacerse cargo es aceptar la idea de que hay deudores y acreedores en razón de su sexo. De hecho, no se trata de un beneficio que vaya a algunas mujeres bajo condiciones o determinadas condiciones, sino de todas.
y no se financia con impuestos generales, sino con ahorros de los trabajadores. Pero hay más. Incluso asumiendo esto de que el hombre tiene una deuda a priori con la mujer, sea cual fuere que haya sido su conducta o la de ella, ¿por qué tendríamos que pensar que el ahorro de un hombre no se constituye a su vez en un apoyo para otras mujeres? Su mujer, su hija, por ejemplo. Y respecto de las mujeres, es relevante recordar que hoy existen ayudas del Estado que se han implementado para disminuir la supuesta brecha entre hombres y mujeres. Por ejemplo, el bono por hijo, que equivale al 10% de 18 meses de salario mínimo entregados al cumplir 65 años y que beneficia solo y en cualquier caso a mujeres. Incluye hijos adoptivos beneficiando a la madre biológica y a la adoptiva. Otra cosa insólita. Estamos hablando de un bono que comienza a generar rentabilidad desde el nacimiento del hijo y que podría recibirlo una mujer que hubiera delegado en el padre el cuidado de sus hijos, por ejemplo. En todo caso, en este beneficio hay una cierta lógica, o podría, ¿no? Responde a la idea de que la mujer tuvo un hijo, dejó de trabajar para cuidarlo y que, por tanto, de alguna manera se ganó esa ayuda en la medida en que contribuyó con la crianza de un ciudadano más. A mí me parece pésimo asumir que fue así, porque parir, criar y educar son cosas distintas. Pero al menos no hablamos solo de un regalo en razón de su sexo. Hay también, en beneficio de las mujeres, un pago diferenciado respecto de los hombres y en la prima del seguro de invalidez y sobrevivencia. Las AFP están obligadas a contratar un seguro a sus afiliados ante el riesgo de invalidez o fallecimiento. Considerando que las mujeres presentan una siniestralidad menor que los hombres, estas tienen un pago diferenciado de la prima y la cotización del seguro, por lo que las AFP depositan la diferencia en la cuenta de capitalización individual de las mujeres. En el fondo, el concepto de solidaridad obligatoria opera sobre la base de un supuesto absolutamente discutible, y es el hecho de querer capitalizar lo que se cotiza. Es una forma de egoísmo, como si el hecho de sostenerse a uno mismo respondiera a la lógica del individualismo en el peor de los sentidos, como si se tratara de una conducta reprochable. Son trampas típicas de la izquierda y los errores no forzados típicos también de la derecha.